Gracias por estar aquí, especialmente los visitantes. Por favor, al final no te vayas, dándonos la oportunidad de conocerte, decirte hola, conocerte un poco y conocernos. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 12. Y voy a leer los primeros dos versículos. Vamos a estar ahí. Pablo está diciendo esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos dos versículos, Pablo está dando la llave para vivir en la voluntad de Dios, y vamos a ver nosotros que esta forma de vivir es agradable, es buena, es perfecta. Básicamente es vivir plenamente. Cuando nosotros probamos esta forma de vivir, cuando vivimos como Pablo lo está describiendo aquí, nosotros no vamos a querer vivir de una manera diferente, nosotros vamos a querer quedarnos ahí. Y básicamente en estos dos versículos Pablo nos está dando como un mapa, y la dirección donde nosotros queremos llegar es la voluntad de Dios. Ahí es donde queremos estar, y Pablo nos va a describir los pasos que tenemos que seguir para llegar a esa dirección que es la voluntad de Dios. Estos dos versículos son bien importantes para el resto del libro. Si nosotros aplicamos estos dos versículos, entonces nosotros vamos a poder relacionarnos adecuadamente con los hermanos en Cristo. Como vamos a ver nosotros en el resto de este capítulo, nos vamos a poder relacionar con los inconversos, y también nos vamos a poder relacionar con aquellos que nos hacen mal. No solo eso, también nos vamos a poder relacionar con el gobierno. Y claro, vamos a tener una buena relación con Dios porque nosotros vamos a estar viviendo en su voluntad. Pero básicamente nosotros vamos a vivir plenamente porque vamos a vivir en la voluntad de Dios. Y esa es la meta para cada creyente, pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese punto? El punto en el cual nosotros vivamos plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Como te dije, estos dos versículos nos van a dar los pasos que tenemos que seguir. Lo primero que tú tienes que hacer es que tú debes de estar seguro que tú eres un creyente, porque si tú eres un creyente verdadero, entonces vas a poder renovar tu mente, y si tú renuevas tu mente, vas a dar tu vida al Señor. Y esto no va a ser fácil. Si tú renuevas tu mente, va a haber oposición, y también vas a poder vencer esa oposición. Por eso vas a poder resistir al mundo que va a poner presión en ti. Así es de que para vivir plenamente necesitas comenzar verificándote a ti mismo si tú eres un creyente verdadero, y ese va a ser nuestro primer paso que nosotros vamos a estudiar a fondo en esta mañana. Oh, ya pusieron el punto en la pantalla. Muy bien, muchas gracias. La primera cosa que nosotros tenemos que estar seguros es que somos unos creyentes, un cristiano, un creyente verdadero. Y tú puedes ver esto en el primer versículo. Pablo nos está dando tres palabras que nos va a dar la idea de que este beneficio es solo para creyentes. La primera palabra es así que, la segunda es hermanos, y la tercera es vivo.
Vamos a analizar cada una de estas palabras un poco a fondo. Vamos a empezar con la palabra así que. Con esta palabra Pablo nos está diciendo algo importante. En otras palabras, Pablo nos está diciendo con esta frase así que, por lo que yo he dicho anteriormente, esta frase está haciendo una clara división entre los primeros 11 capítulos y el resto del libro. En los primeros 11 capítulos Pablo nos dio mucha doctrina sólida. Él ya habló de la depravación del hombre, acerca de la justificación ante Dios, la lucha contra el pecado, la seguridad del creyente en Cristo Jesús, la elección y soberanía de Dios, y también nos habló del rol de Israel. En pocas palabras, Pablo nos dio un curso de teología sistemática en los primeros 11 capítulos. Así es de que con esta palabra, por lo tanto, Pablo está haciendo algo que es muy común en sus letras, en sus cartas. Él está yendo de la instrucción a la aplicación. Él te está llevando de la doctrina al diario vivir. La doctrina y la práctica siempre van a caminar juntas. Ellas van a estar juntas siempre. No quiere gente solo con conocimiento, con mucho conocimiento, pero con una vida pecaminosa. Pablo quiere que el creyente conozca las escrituras, pero al mismo tiempo quiere que las personas cambien su vida. Básicamente, lo que nos está diciendo Pablo es, ¿sabes? La Biblia es un libro de transformación, no solo de información. Dios no quiere creyentes solamente informados. Dios quiere creyentes que son transformados. Si tú eres un verdadero creyente y si tú no estás cambiando, si tu vida es la misma y si solamente estás obteniendo conocimiento, hay algo mal ahí. La persona que se llena solo de conocimiento tiene la tendencia a envanecerse y eso es peligroso. Es bueno tener el conocimiento, pero es importante cambiar, hacer los cambios en nuestras vidas para reflejar ese conocimiento que viene de la Biblia. Así que, ¿qué nos dijo Pablo básicamente en los primeros 11 capítulos? Nos dijo cómo ser salvos, cómo nosotros podemos tener una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Así es que en los siguientes capítulos Pablo no va a describir el camino de la salvación por obras. Lo que Pablo va a hacer es describir cómo un creyente verdadero, cristiano verdadero, va a vivir. Y déjame decirte algo, si tú no entiendes el Evangelio, quizás deberías de tomar el tiempo para analizarte, porque yo conozco algunas personas que respondieron a un llamado que no entendieron y ellos tratan de vivir la vida cristiana, pero es muy complicado para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son creyentes verdaderos, ellos no entienden el Evangelio. Es muy importante entender el Evangelio y debemos de responder al Evangelio correctamente con arrepentimiento y fe. Entonces, vas a poder renovar tu mente y también vas a vivir plenamente porque vas a buscar vivir en la voluntad de Dios, pero lo primero que tienes que hacer es que debes de estar seguro que tú eres salvo. Así es de que es la primera palabra que Pablo está usando para decirnos que este beneficio es solo para creyentes. La segunda palabra es hermanos. Y va a estar en ese versículo número 1. Así que, hermanos, nosotros vemos con esa palabra claramente que Pablo se está dirigiendo solo a creyentes. Pablo está hablando con aquellos que tienen una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Han sido justificados y ahora están en el proceso de la santificación. Y ahora lo pueden hacer porque tienen a Jesucristo. Estos hermanos ahora están equipados y tienen todo para cambiar su vida, para dejar esos hábitos pecaminosos. Entonces, estos hermanos necesitan renovar su mente.
Tienen todo para hacerlo. Esa es su meta. No van a querer vivir como vivían antes. Pero del otro lado, the non-believers, people that they don't care about what they think. Tenemos los no creyentes que no les importa que lo que piensan o honrar a Dios. Y Pablo describió a esas personas. Por favor, vayan conmigo a Romanos 8, versículo 5. Vamos a ver que ese tipo de personas no creyentes van a pensar diferente que los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 5. It's Romans or Romans? How do you say it? Romanos, ¿cómo se dice? In Romans, what is Romans? In Roman? Man, you should speak Spanish. It's getting really complicated. Se está poniendo Romans complicado. chapter 8, verse number 5. Romanos 8, versículo 5. Y mira los no creyentes cómo viven. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No les importa renovar su mente, viven de acuerdo a la carne, lo que está diciendo Pablo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas, los creyentes, en las cosas del Espíritu se enfocan. Ahora vamos al versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No les importa, no van a querer, no pueden hacerlo. Para los no creyentes eso es loco. Puedes ir a un lugar diferente y mira, tú estás aquí porque quieres escuchar la palabra de Dios, quieres tener compañerismo con los hermanos. Para el no creyente, tú estás perdiendo tu tiempo. No pueden entender esto. Por favor, vayan conmigo a 1 Corintios 2:14. Y Pablo va a decir que esta clase de vida, de renovar tu mente, de vivir plenamente, es loco para los no creyentes. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón por qué no quieren renovar su mente. No les importa agradar a Dios. El Espíritu Santo no vive en ellos. No van a poder entender la vida cristiana. Van a vivir de una manera diferente. Déjame decirte algo. Si tú no puedes renovar tu mente, o peor aún, si te deleitas en las cosas pecaminosas de tu mente, no estás viviendo en la voluntad de Dios. Y deberías de preocuparte, porque quizás no eres hermano y estás bajo el juicio de Dios. Entonces ten cuidado. De lo que piensas es muy importante y es lo que nos está diciendo Pablo. Y el creyente, el hermano, debe de renovar su mente y pensar de una manera diferente. Entonces la tercera palabra que Pablo dice que ese beneficio solamente para creyentes es viviendo. Versículo 1. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Indica que un creyente tiene que dar su vida como un sacrificio, y esa palabra viviendo es muy interesante porque se usa en pasajes diciendo que hablando de una persona que estaba muerto y ahora está vivo. Vamos a Lucas 15:32 para un ejemplo de esto. Y todos saben ese pasaje, esa historia del hijo pródigo. Y Lucas está usando esa palabra. El padre dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, mira, era muerto
y ha alive. revivido. That's the same word, Esa es la alive. misma palabra. Let's go to John 5, verse 24. Juan 5, versículo And we're going to 24. see the same word used in the same way. Y vamos a ver la misma palabra usada. De cierto os digo, Whoever el que hears oye my mi word palabra and y believes cree him who el sent que me me envió, has tiene eternal life. vida eterna. He does not Y no come into vendrá a judgment, condenación, but mas has ha passed pasado from de death muerte to a life. vida. Verse 25. Versículo Truly, 25. truly, I De say cierto to os you, digo, an hour is viene la coming, hora and is y now ahora here, es when the cuando los dead muertos will hear the oirán voice la of the voz Son del of Hijo God, de Dios, and those y los who que hear la me oyeran will live. vivirán. This word is Esa used to palabra se describe usa para somebody that describir a alguien survived. que In the Old sobrevivió. Testament, En the el Antiguo sacrifice Testamento el in the beginning sacrificio was al alive, principio estaba but then vivo, he had to die. pero luego But tenía que Paul is morir. describing a Pero Pablo está sacrifice that describiendo un was dead, sacrificio que but estaba now muerto, remains alive. pero ahora And you que see se there is a mantiene big vivo. difference. ¿Ves la Let's go to diferencia? Ephesians 2. Vamos a Efesios 2, 1. So with this, Paul is telling Y con us eso that Pablo nos this dice benefit is only for believers, for true believers. Look what que ese Ephesians beneficio es 2:1 solamente says. para los creyentes verdaderos. Efesios 2, 1 dice, And you were y Él dead. os dio, This is you before coming to the Lord Jesus Christ. antes You de were venir, dead, and y Él os dio now vida a vosotros cuando you were estabais dead in the muertos transgressions and en sins. vuestros delitos Please y jump to pecados. verse number 5. Y vamos al versículo Even 5. when we Aún were estando dead nosotros in our muertos en pecados, transgressions, made us nos dio alive vida together with juntamente Christ. con You Cristo. see, Por from gracia sois to salvos. alive. De By muertos grace you a have been vivos, saved. por gracia So sois only those salvos. that were dead, Entonces los que spiritually estaban dead, espiritualmente and now muertos they are y alive, ahora están they vivos, can receive this pueden benefit. recibir They este can renew beneficio their minds. They de can live renovar su differently. mente. So, Pueden vivir to live diferente. fully Entonces, para vivir in the will of plenamente God, en the la first thing that you have to do voluntad is de you Dios, have lo to primero ensure que that you are tienes a que hacer true believer, es que tienes que that you asegurarte are a que seas un Christian, creyente that you are a verdadero, brother, as que Paul tú eres was hermano using como that Pablo word se in these refiere verses. en estos That means versículos. that you are right before God through Significa Jesus que vas a Christ. estar You bien have delante de repented Dios, from your sins and te has put your faith arrepentido de in tus Jesus pecados y Christ. has puesto tu fe en So, Jesucristo. if you already passed this test, Entonces, si now ya you are qualified pasaste to esa take the prueba, next step ahora to estás live calificado fully, para and the poner next step el próximo is going to paso, be y el próximo renew your paso mind. va a This ser is gonna be renovando our point tu number mente. 2. Renew Número 2 your es mind. renueva tu mente. Go with me to Romans 12, Ve verse 2. conmigo a Romanos 2, Look what Paul is saying. 12, versículo Do 2. not be conformed to this world, but be transformed and Pero highlight that word. no os conforméis a ese Important. siglo, sino Transformed by transformaos the renewal. por medio de la of your renovación de vuestro Paul entendimiento. describes the believer with this word transformed. That Y Pablo something that describe has al the creyente ability to con have esa a palabra different form. transformado, es de una manera de tener una forma nueva, de tener dos formas. The form of the world La forma or the del form mundo of Jesus o la Christ. forma de In other Jesucristo. words, En otras the palabras, believer el is creyente able to live like the world puede vivir or como is el able mundo to o va a poder live vivir like Christ como wants Cristo. to. The believer is able El to creyente think va a poder like the pensar world como el mundo or is able to think o like puede Jesus pensar Christ. como Jesucristo. But this is going to depend on Pero how eso much va a depender you de work cómo on your mind, how trabajas much en tu you mente work on your thoughts. y cuánto trabajas Paul en indicates tus that a true pensamientos. believer Pablo is dice gonna que un pass creyente through a verdadero transformation, va a pasar por una and that transformación transformation is gonna y esa start transformación va a in the empezar mind. en la mente. In the mind. En la The mente. word transform La gives palabra the idea transformación of metamorphosis. Did I say it right? viene de metamorfo. Man, I'm getting excited. I received Me the estoy gift of emocionando. tongues, and Me you dio- received the gift of interpretation. Me dieron la dádiva de lenguas y So ustedes the de word interpretación. transformation gives Entonces the la palabra idea of transformación metamorphosis. es This como un word speaks about a metamorfo great change, y a habla de new un state, gran cambio, something that un cannot estado be nuevo, recognized algo que no after se this puede change. reconocer después de A este true cambio. believer
Un creyente verdadero tiene la habilidad de pasar por un metamorfo y al final no se puede reconocer. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de estas transformaciones. Ya me da de algunos que ya conoces. Pablo que escribió el libro de Romanos, él mataba a los cristianos y fue transformado por el poder del Evangelio y al final dio su vida al Señor. No pudo ser reconocido. How about Zacchaeus? Y él fue transformado, que dio su vida a los pobres y también dio lo que robó por 4 veces más. Nicodemo vino a Jesús en la noche, pero él fue transformado y pidió por el cuerpo de Jesús durante el día. Él pasó por esa transformación. ¿Y qué tal el ladrón en la cruz? Porque para estar en la cruz era un crimen muy malo, pero en esa cruz él fue transformado y él creyó para la vida eterna, aunque estaba a punto de morir. El Salvador estaba en la cruz con él. Él fue transformado. Esas personas fueron difíciles de reconocer después de esa transformación. ¿Y qué tal aquí? Mira alrededor tuyo. Yo puedo ver algunos hermanos que han pasado por este metamorfo, que estaban en drogas, estaban viviendo por las drogas, pero después de esa transformación, después de ese metamorfo, ahora tú vives para Jesucristo y estás aquí, alabando a nuestro Dios. Algunos de ustedes tenían metas en la vida lejos de la voluntad de Dios y ahora tú estás dando tu vida al servicio al Señor. ¿Por qué? Porque tú fuiste transformado y pasaste por ese metamorfo adúlteros. Y ahora después de esa transformación estás viviendo para tu familia porque quieres agradar a Dios. Pero tristemente, y necesito algo, tristemente, algunos de ustedes se ven iguales. No te ves con un cambio muy grande. Tienes que revisar el primer paso que hablamos. Acuérdate que esa transformación tiene la meta de vernos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, vayan conmigo, 2 de Corintios 3:18. Y Pablo está usando esa palabra transformado, metamorfo, otra vez. Y Pablo está diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Es la misma palabra. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es un proceso que está pasando entre nosotros, como por el Espíritu del Señor. Estamos en una transformación. Lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 12, que esa transformación está pasando aquí, en nuestra mente. Nadie puede renovar su mente. Nadie lo puede hacer por ti. Esto es algo que tú puedes hacer. Esa es una pelea que tú tienes que pelear en tu mente y nadie puede pelear esa pelea por ti. Tienes que quitar esos pensamientos pecaminosos y tienes que poner pensamientos santos y nadie lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que trabajar en tu mente. Pero ¿cómo podemos tener la victoria en nuestra mente? Porque no es simple y a veces es bien complicado. Déjame darte 3 recomendaciones para tener la victoria en tu mente. La primera es que te va a recomendar
que no dejes la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Eso va a ser importante. Ve conmigo al Salmos, capítulo 1. What this psalm is going to tell you. Y lo que ese salmo te va a decir. How can I get the victory in ¿Cómo my puedo mind? tener la victoria en mi mente? Look what Psalm 1 Mira is lo gonna que say. Salmo 1 dice. Blessed is Bienaventurado the el man who varón que no walks not in the counsel anduvo of en wicked, consejo de malos, nor stands ni in the way of estuvo en sinners, camino de nor pecadores, sits ni en in the silla seat de of scoffers, encarnecedores se ha but his sentado, delight- sino que en la his ley delight is in sí, the de law Jehová of the Lord, está su and on delicia, his law y en he su ley meditates. medita de día, Sometimes, a only veces, Sundays, nomás los domingos, no, dice day de día and night. y de noche. You want the victory in your mind. You want Quieres to be tener la victoria en transformed tu to mente, live quieres ser fully in the transformado will of para God? vivir santo en la Study the voluntad de Bible. Dios. Tienes que Meditate on the estudiar la Bible. palabra. Do Medita en not la waste any palabra. opportunity No gastes when we get oportunidades together to study the de Bible. juntarnos a estudiar la Biblia. ¿Sabes qué? Memorize the Bible. That is Memoriza la something Biblia. really important as well. Eso es algo muy Please go importante to también. Psalm Ve conmigo a Salmo 119, 119, 11. verse 11. We could read the whole psalm. It's a poem to the word of God, but let me Podemos leer todo el use Salmo, verse es un 11 as an example. poema para Dios. I have stored En mi up corazón your word he in my guardado heart, tus dichos that I might para not no sin pecar against contra you. ti. This is a mind that Esta is es una renewed mente by the word of God. renovada, siendo renovada what? por la palabra de Dios. Whoever sinned, El que peque, whoever was in front of that temptation, en el que está and frente a esa falls tentación in y that y temptation, cae en esa tentación, is because a es Bible porque verse didn't come to la- his mind. un, And you know un why versículo de la that Biblia verse no vino didn't a su come to mente. his ¿Y sabes mind? por qué no vino a su mente? Because it wasn't there. Porque no estaba It wasn't ahí, there. no estaba en su So the mente. first thing that I recommend you Entonces la is read primera the cosa Bible. que The te second recomiendo one es que is lees la Biblia. cultivate a constant prayer life. Ahora cultiva una Go to Psalm vida 5:3. de oración. Start your day. Empieza tu with día prayer. con oración. Look what David says on Mira Psalm lo que dice 5:3. Salmo 5.3. Lord, Oh in the Jehová, morning de you mañana hear my oirás mi voice. voz. So you see, he starts his Está day empezando praying. su día He's getting orando. into his knees and looking the face Está en of the sus Lord. rodillas y In the mirando a morning, la I cara del prepare a Señor. sacrifice for you. De mañana and me watch. presentaré delante de ti y Finish your esperaré. day with prayer. Go to Termina tu Psalm día 4:8. en oración. Look what Ve a Salmo David is 4.8. saying. Mira lo que dice How David. he's finishing his day. Cómo termina su In día. peace, En I paz will both me lie acostaré down and y sleep. así So you y see, dormir he's praying before sleep. For you en alone, paz, O Lord, porque make me solo dwell tú, in Jehová, me safety. haces vivir Basically, confiado. pray all the time. Ora Pray all todo the time, tiempo. as 1 Thessalonians 5:17 Como 1 says. Tesalonicenses 5:17 Pray dice, without ceasing. orad sin cesar. You know what? Whosoever sin, El que peque because that day that person no oró, cultivate no the day with cultivó prayer. un día de He oración, was not thinking about God. no estaba That's pensando the de reason Dios, why he sinned. y esa es la Didn't razón por work que on pecó, his mind. And the no third renovó thing su that I'm going to mente. recommend you is Y la do otra not cosa, negotiate with sin. y no negocies So you con el have to pecado. Educate Tienes your que senses. educarte y Please tus go with me sentidos. to Job 31, Ve verse conmigo number a 1. Job 31. Don't play with sin. No, Don't negotiate no with juegues sin. con Be careful. el pecado. No negocies con el Job is pecado. giving us a really good advice. Job nos está Job dando una 31. advertencia. Verse number 1. Look what Job is saying to Mira lo que himself. Job está diciendo a sí mismo. I have made Hice a pacto covenant with con my mis eyes. ojos. How then ¿Cómo could pues I gaze había at the yo de virgin? mirar a una virgen? So you see, ¿Puedes he ver? educated his eyes. Él educó Remove sus ojos. everything that messes Removó with todo your lo mind. que Go with ah, me to va Matthew en contra de tu 18:9. mente. Ve conmigo a Mateo 18:9. This is how you can work in your mind and get Así es the como puedes victory.
trabajar en tu mente y tener la victoria para vivir completamente en la voluntad de Dios. Mateo 18:9, lo que el Señor Jesucristo te dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No está hablando literalmente, pero lo que está tratando, no juegues con el pecado. Es mejor que entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El que peca es porque él no renovó sus sentidos. Entonces tenemos que trabajar en nuestra mente. ¿Puedes ver qué tan importante es renovar la mente? Tu mente va a llevar tus acciones. Tú eres el resultado de lo que estás pensando. Y si eres un creyente verdadero, tú tienes todo a tu disposición para trabajar en tu mente. El creyente que ha renovado su vida va a tener un metamorfo dentro y fuera de él. Porque un creyente verdadero que sabe que Dios es omnisciente y él puede ver lo que está aquí dentro de tu mente. Ve conmigo a Mateo 5:28. Un creyente verdadero sabe de esto y va a ser cuidadoso con todo lo que está pasando por su mente. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa persona no renovó su mente y el Señor puede ver eso. Mira a 1 Samuel 16:7 y a veces pensamos que Dios es como nosotros, pensamos que Dios no es omnisciente y que podemos esconder lo que estamos pensando de Dios, pero eso no es posible porque Dios puede ver todo. No es como el hombre. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, porque el Señor no ve como el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios puede ver todo dentro y de nosotros y afuera. Por favor, ven conmigo a Jeremías 17:10. Tenemos que estar claros que Dios puede ver lo que está dentro de ti. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios tiene acceso a todo. Él tiene la clave para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios puede ver lo que está dentro del hombre y fuera. Ten cuidado. Una mente renovada va a tener un metamorfosis total, adentro y afuera. Y a veces nomás trabajamos en lo de afuera y eso es de hipocresía delante del Señor. No vamos a poder engañar a Dios. Dame añadir algo más. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué pensamientos estás teniendo? ¿Qué es lo que Dios está viendo dentro de tu mente? Acuérdate que tu mente es un termostato de la temperatura de tu santidad. Y la santidad es solamente posible con una mente renovada. Entonces tienes que trabajar en tu mente. Nadie puede hacerlo por ti. Esa es una batalla que tú tienes que pelear.
that to live fully in the will of Entonces hemos God, visto que para vivir we have to be completos sure en la that we voluntad are de Dios, believers, that que we are tenemos que true ser Christians, creyentes, and also cristianos we verdaderos. have to work in our También mind. tenemos We have que to renew trabajar en our nuestra mind, mente, renovar nuestra and the mente. next step Y is that el we próximo have to paso surrender es que our tenemos life que to the Lord sacrificar Jesus nuestra Christ. vida So this is gonna be para our el point Señor. number 3. Y punto número 3, Surrender your life sacrifica tu to the vida Lord. al Let's go Señor. back to Romans Vamos a 12:1. Romanos 12:1. And Paul is saying this. Y I Pablo está appeal diciendo to esto. you, therefore, brothers, Así que, by hermanos, the os ruego mercies por of las God, to misericordias de present Dios que your bodies presentéis as a living vuestros cuerpos en sacrifice, sacrificio holy and vivo, acceptable to santo, God, agradable which is a your Dios, spiritual que es worship. vuestro culto racional. Paul is saying that the believer Pablo está needs to diciendo que el sacrifice creyente his debe life de for the Lord. sacrificar su vida And por el this is Señor. not going to be easy Y because eso the no va a ser flesh fácil porque la doesn't want carne to. no quiere. Sometimes we A don't veces feel like no living queremos for the Lord. vivir por el And we gotta Señor work on that. y tenemos que That is the trabajar en reason eso. Paul Esa es is la razón giving que a Pablo powerful statement that is going to motivate the Christian está hablando to para surrender motivar al his cristiano life to the Lord. de And dar su he vida al is Señor. mentioning Y the está mercies mencionando of God. las misericordias del Dios. Nosotros como el Señor, como creyentes, hemos recibido muchas misericordias de Dios y tenemos que pensar en esas misericordias para rendir nuestras vidas al Señor. Un verdadero creyente va a estar agradecido hacia el Señor siempre porque entiende la salvación que tiene en Jesucristo. Él entiende verdaderamente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y va a estar agradecido. No va a haber muchas cosas que va a querer hacer por el Señor. Esa tiene que ser tu motivación. No si quiero, no esperar hasta que la carne te lo pida, porque eso no va a pasar. Piensa en la motivación, de las misericordias de Dios, y esa va a ser tu motivación. Un creyente verdadero va a renovar su mente pensando en las misericordias de Dios. Dios se dio a sí mismo, dio al creyente vida y también le dio un lugar de honor. Ve a Efesios 2, versículo 4. Mira lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Do you have something to do after this service? ¿Tienen algo que hacer después de ese servicio? Saturday, right? No, es sábado, ¿cierto? Because I have 10 more points. Porque tengo 10 puntos más. You were really nervous when you Te were laughing. pusiste nerviosos cuando estaban No, don't worry, riendo. don't worry. You can No se call to your preocupe. house, you are Puedes allowed llamar to a go tu home. casa And don't ask your wife to cook. You were y eating a no lot of pregúntele tacos, a tu esposa que Some- cocines, ya Some of comiste. you are really good eating. Ustedes son bien buenos So para look comer. what we have in Jesus Christ. Mira lo que tenemos en Look, Jesucristo. Ephesians 2:4. Efesios But 2, God being 4. rich in Pero mercy Dios, because que es of the rico en great love misericordia, which por he su gran loved us, amor con que nos even amó, when we aun were estando dead in nosotros our sins, muertos en he pecados, made us alive nos dio together vida juntamente with con Christ. Cristo. Have you thought about that? ¿Has pensado en He eso? gave us life with Nos the dio Lord Jesus vida Christ. By grace a you través are del Señor Jesucristo. saved. You Por have been gracia saved. sois And salvos. and Y raised juntamente us con Él up nos with him resucitó and y seated asimismo us nos with hizo him sentar en We los are with lugares Jesus celestiales con Cristo in Jesús. the heavenly places in Christ Jesus. That is the place that is Esos son going los lugares que Él nos ha Have you puesto. thought about that? ¿Has pensado en Should eso? be enough motivation Esa debe ser to suficiente surrender our life to motivación the para Lord. dar tu vida al Please go Señor. to Ephesians 1:3. Por favor, ve a There Efesios is 1:3. another blessing that Otra we bendición. receive from the Lord, and we should meditate on this. Ephesians 1:3. Y debemos meditar en esto. Blessed be Bendito the God sea and el Father Dios y of our Padre de Lord nuestro Jesus Señor Christ, Jesucristo, who has blessed que nos us bendijo in con Christ toda with bendición, every toda spiritual bendición blessing in the espiritual heavenly en los places. lugares We celestiales have en Cristo. every Tenemos spiritual toda bendición blessing espiritual in the heaven. en el Thinking cielo. about those mercies will Pensando encourage esas you misericordias te to va a surrender your animar life a to dar the tu Lord. vida al You Señor. gotta put that in your mind. Trata de poner You eso en gotta tu mente. meditate on this. Tienes que meditar en eso. Don't wait to make No changes in esperes your hacer life cambios en for tu the vida. Lord.
para el Don't Señor. wait until you feel like doing it, and don't wait until No you esperes think that your hasta flesh que is te gonna sientas ask you como to do hacerlo. it. Don't wait because No, that no is not gonna esperes, happen. porque eso no va a Think pasar. about the mercies of the Lord. Piensa en Think las about misericordias del everything Señor. you have Piensa in en todo Jesus lo que tú Christ. tienes en Jesucristo. That is gonna be enough motivation Y eso to va a ser surrender the suficiente life to the motivación Lord. What para else do you want? dar tu vida What al else do Señor. you need? ¿Qué If más you are a true necesitas? believer, Si eres un you are creyente going to verdadero, understand tú vas a what entender salvation in Jesus la Christ means, salvación and you en are gonna Jesucristo, do lo que everything for significa, the Lord. y vas a hacer So todo para now el that Señor. Paul focused these believers Y on ahora the todo mercies ese of God, enfoque he's going en to las ask misericordias them del something Señor that is going to va a sound pedir kind algo of que va radical. a algo What radical does en su Paul vida. ¿Y qué es lo que want Pablo these believers quiere to do? que hagan? Look the verse number 1. Mira versículo What he's 1. gonna say. Va a decir, Hey brothers, hermanos, quiero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tienes que sacrificar tu vida en el altar de la obediencia de Dios. Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para describir una vida consagrada al Señor. Cuando leas la palabra presentar, está dando la idea de poner algo muy cerca frente a alguien más. Es de entregar algo, y cuando tú entregas eso ya vas a perder control de ese objeto. Pablo dice que si renuevas tu mente, tú vas a poder y vas a estar dispuesto a rendir tu vida al Señor y no vas a tener control de esa vida. Dios va a tener completamente control de tu vida. Y el cuerpo y significa todo el hombre, el espíritu y lo físico. Vas a entregar todo completamente frente al Señor. Pablo está regresando a un tema que ya había mencionado en el capítulo 6. Mira cómo vivíamos antes de Jesucristo. Vamos a Romanos 6, versículo 12. Pablo dice, no reine pues antes damos nuestro cuerpo al pecado, ahora damos nuestra vida al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como ves, antes estábamos dados al pecado, pero ahora nos entregamos al Señor. ¿Cómo va a funcionar esto? Tienes que empezar aquí, con tu mente, mirando a tu mente, y luego vas a presentar tu vida al Señor. Vas a estar haciendo todo para el Señor. Pero eso no va a ser fácil. Vimos que tu pecado, tu cuerpo va a poner resistencia, pero tienes otro enemigo que en el versículo 2 dice, y Pablo dice, no conforméis a este siglo, a este mundo. El mundo va a querer tratar de conformarte. Y esa palabra conformar te está dando la idea de presión, y que está dando presión para que te veas diferente, de una forma diferente. Así como con barro, de formar algo. Pablo está diciendo, no dejes que esto pase de parte del mundo, no te des por vencido. ¿Y cómo lo vas a hacer? Renovando tu mente. Y esta alerta
viene como un mandamiento, no es opción. Tenemos que pelear contra el mundo. Y el mundo no significa que las cosas que estamos viendo. Cuando él usa esta palabra de mundo, es a las filosofías y cómo piensa el mundo. Y creyente, cuidado, no pienses como el mundo. El mundo va a poner harta presión sobre tú para que tú pienses como el mundo. Pero ¿sabes qué? Tienes que renovar tu mente. Tienes que trabajar en tu mente y enfocarte en las cosas del cielo. Entonces tú y yo como creyentes tenemos dos opciones. Recibir esa presión del mundo o renovar nuestras mentes y resistir porque vamos a querer vivir completamente en la voluntad de Dios. Y es posible. Para el creyente es posible. Y vemos grandes ejemplos en la Biblia. Piensa de Noé, de José, de Job y sus amigos. El mundo quería tratar de presionarlos. Querían que se vieran como el mundo, pero ellos pudieron resistir y estaban peleando esa pelea. Pero también tenemos malos ejemplos en la Biblia. Piensa de Sansón. Él terminó perdiendo sus ojos y al final fue un juguete del enemigo. ¿Por qué? Porque él dejó que el mundo lo moldeara, de conformarlo. ¿Has escuchado de Demas? Él dejó a Pablo porque él amaba el mundo. Él no peleó contra el mundo. No renovó su mente. ¿Y qué tal aquí en nuestra iglesia? Creo que tenemos dos creyentes, aquellos esos buenos ejemplos que están renovando sus mentes, porque estos hermanos, porque quieren ser transformados en la imagen del Señor Jesucristo y pelean contra su mente y renovando su mente. Pero tengo temor que tenemos algunos ejemplos de personas que no están trabajando en su mente, que están recibiendo esa presión del mundo y todos los días se están viendo y están pensando y están viviendo más y más como el mundo, porque no quieren pelear aquí. Que el Señor ha hablado a tu corazón y es mi oración que tú veas lo importante que es trabajar en nuestras mentes. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa que nos muestra esas cosas tan grandes, estos tesoros tan hermosos. Hemos aprendido que vivir en tu voluntad puede ser lo mejor, y para vivir completamente en tu voluntad tenemos que tener una relación personal contigo a través de Jesucristo. Padre, oro por aquellos que no te conocen, que no tienen una relación contigo. Por favor, trabaja en nuestros corazones. Ten misericordia en esas vidas, en esas almas. Gracias, Padre, porque tú sigues salvando y sigues construyendo tu iglesia y le das la habilidad a tus hijos de renovar sus mentes. Por favor, cuida de todo pensamiento que está pasando. Te queremos dar el honor y la gloria, no solamente adentro de nosotros, pero también en lo externo. Ayúdanos a pensar en lo que es verdadero, lo que es honesto y lo que es justo y lo que es puro y lo que es hermoso. Ayúdanos a pensarlo en eso, en esas cosas que merecen alabanza, que queremos vivir completamente porque queremos vivir en tu voluntad. Gracias por ese grupo de varones que vinieron a escuchar tu palabra, tener compañerismo con los hermanos. También vinieron para ser alimentados de tu palabra. Por favor, trabaja en cada vida que está aquí. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Were you able to understand me? ¿Me pudieron entender? You received the gift of interpretation. Recibieron el don de interpretación. Okay, I think that we are dismissed, but Estamos before you despedidos, leave, pero antes de que se just vayan, turn por favor, and say hi to voltéense y somebody that is saluden close a alguien from que you, está cerca a ti, because Alejandro is far from everybody. porque Alejandro está lejos de Just todos. say hi to somebody Entonces, por there, favor, saluden a and alguien then you can leave. y luego God ya se bless you pueden ir. all, Dios los and thank you bendiga a for being todos here. y gracias por estar con nosotros.